Alegría de este domingo. Aquí estamos con Laura. Muy buenos días, muy feliz domingo para todos. Y bueno, estamos en conexión con Monseñor Barriola para comenzar este domingo donde la Iglesia lee, reflexiona la Iglesia en el mundo al Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 37 al 42. Y bueno, vamos a leer el Evangelio y vamos a escuchar a Monseñor Barriola, y después vamos a tener una entrevista con Monseñor Pablo Jordán por un tema muy importante, que es el tema de la eutanasia, el tema del documento que sacaron los obispos para contribuir a la reflexión sobre la eutanasia. Bueno, primero vamos a saludar a Monseñor Barriola. ¿Cómo está, Monseñor? Buenas tardes, buen domingo para todos. Qué lástima que no está Sinola. Sí, viene en camino. Antes de terminar, bueno. Seguramente va a estar con nosotros. Bueno, muy bien. Bueno, leemos el Evangelio entonces. Perfecto. Evangelio según San Mateo: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien. Lo sepamos o no, cada persona en la vida se rige por una escala de valores. Hay quien se deja llevar, por ejemplo, por la diversión, el fútbol, boliches, series de televisión, etcétera. No falta, por otro lado, el que aprecia el trabajo, ordenando su tiempo en vista de sus obligaciones laborales, familiares, etcétera. Para los creyentes, en cambio, el Evangelio, el valor supremo, es el mundo hermoso, profundo, pero a la vez difícil y sacrificado de lo que nos ha revelado Jesucristo, no solo para saberlo, sino para ponerlo en práctica toda nuestra vida. Así es como el Evangelio de este domingo nos habla de las exigencias del Señor, pero también de su generosidad. Jesús es exigente, lo pide todo para Él, pero a la vez es muy generoso y recompensa con abundancia. Hemos escuchado a Jesús, manso y humilde de corazón, expresarse, sin embargo, de una manera muy exigente y fuerte, señalando que nadie, ni las personas más cercanas y queridas, como son padre, madre, hijos o hijas, pueden ser apreciadas más que a Él mismo. ¿Por qué se muestra tan tajante? Simplemente porque no hay en el mundo nada ni nadie que se le acerque en santidad, perfección, doctrina excelsa y ante todo su entrega de amor por cada uno de nosotros para librarnos, no de una enfermedad o de la cárcel o lo que sea, sino de lo peor que podemos pensar, salvarnos del pecado y de la condenación para siempre. Jesús se muestra tan exigente por amor, porque quiere darse a sí mismo a nosotros, y para poder hacerlo tiene que encontrar en nosotros el espacio disponible
que no sea ocupado por caprichos o inclinaciones incompatibles con su amor. Jesús no es para nosotros un amigo como los demás. Es el Hijo de Dios y tiene el derecho de ser amado por nosotros con todo el corazón, con todas las fuerzas y toda el alma. Tenemos que amarlo de ese modo si queremos acogerlo realmente. Si lo igualamos a un amigo entre los otros, no lo recibimos realmente tal cual él es. Y por costoso que nos parezca, ha habido en la historia, y los hay todavía en todo tiempo, ejemplos de semejante renuncia a causa de la elección suprema de Cristo por encima de todo otro afecto, por grande que sea. Es lo que encontramos en el heroísmo de tantos mártires. Y pueden servirnos de ejemplo las santas Perpetua y Felicitas. La primera era una matrona romana de la alta sociedad del Imperio Romano que estaba en el norte de África. La segunda era su esclava, pero pese a tal diferencia social, ambas se habían convertido a Cristo y no había, de hecho, separación alguna entre ellas. Por eso fueron aprisionadas y condenadas a muerte. Estando ya en el calabozo, antes del suplicio de cada una, vino el padre de Perpetua, la matrona, gran senador romano, a rogarle que por amor paterno, por todo lo que él ya viejo había hecho por ella, renunciase a Cristo. La santa replicó que Jesucristo era más que la relación hija-padre, tal como lo hemos escuchado en el Evangelio, y fue muerta justamente por la vaca furiosa que la agarró en el circo. En cuanto a Felicitas, justamente se encontraba embarazada y dio a luz en la cárcel, con los gemidos y dolores propios de todo parto de cualquier madre. Los soldados que la tenían prisionera se le burlaban, diciéndole: ahora te quejas y mañana cuando te veas ante las fieras, ¿qué vas a hacer? Como invitándola a renunciar a Cristo. Pero Felicitas respondió: mañana habrá otro conmigo, refiriéndose por supuesto a Cristo. Y también fue ferozmente muerta y maltratada por las fieras del circo. A nosotros hoy en día no nos amenazan tormentos de muerte o fieras que nos devorarán, pero no faltan enemigos de nuestra fe que nos engatusan para que abandonemos a Cristo. Así, tenemos que adherirnos al aborto, a la ideología de género, al divorcio, los homosexuales y tantas imposiciones de la moda exigidas por los medios de comunicación. Todo eso es lo que suele llamarse lo políticamente correcto, lo que viste bien hoy en día. Pero los creyentes hemos de preferir que se rían de nosotros, nos ridiculicen y desprecien, antes que apartarnos de Cristo y de su Evangelio. Jesús también quiere que cada uno tome su propia cruz y lo siga, lo cual es la condición para encontrar la vida genuina. El amor de Jesús es muy exigente, pero es auténtico y planifica el corazón de quien lo sigue a fondo. Jesús no nos engaña, no nos dice como a veces los políticos: vengan conmigo y van a ganar la lotería, va a ir todo bien. Nos dice: tome cada uno su cruz. Y termina con una frase a primera vista contradictoria, pero en el fondo muy real: quien habrá encontrado su vida la perderá, y quien habrá perdido su vida por mi causa la encontrará. Es lo que hicieron los mártires. Eran asesinados, pero para pasar a la vida
donde no se pasa más, eterna y con Cristo para siempre. Muy bien, monseñor. Finalmente Jesús nos señala otra cara de la generosidad totalmente divina, porque termina él mismo cuando invita: quien los recibe a ustedes, a mí me recibe, y quien me recibe, al que me ha enviado. Es claro el encadenamiento de amor que establece el Señor, él mismo y a sus apóstoles, seguidores, a todos nosotros, pero él mismo había sido mandado por su Padre Dios, de modo que esta escala, desde lo más ínfimo a lo más excelso, es recorrida por la aceptación amistosa de todos los que anuncian la buena noticia de la salvación eterna. En fin, entonces, tenemos que retener y meditar las exigencias de Jesús, prefiriéndolo a Él antes que padre, madre o hijos o lo que más apreciemos. Son verdadera generosidad de Jesús, porque toda cosa alguna ni persona humana, por cercana y amada que sea para nosotros, puede compararse a la ternura y amor de Jesucristo. Jesús es exigente con nosotros porque nos ama y no quiere que nuestra vida se quede vacía, estéril, sino que sea fecunda. Esto es lo que me sugiere el Evangelio para vivirlo. Bueno, muchas gracias por su palabra, monseñor. Seguimos entonces con los brazos abiertos, vamos a la tanda y nos quedamos reflexionando sobre este Jesús exigente, sobre estas palabras tan importantes para nuestra vida. Muy bien, saludos a Sinola y a monseñor. Muchas gracias. Gusten y vean, gusten y vean, gusten y vean qué bueno es nuestro Dios. Taste and see, taste and see, taste and see how good is our God. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Y mi alma se enorgullece del Señor, que se alegren todos los que escuchan. Presenta Óptica La Mesón, en sus dos casas, de 18 de julio 15:30 frente a la Iglesia del Cordón y Morales 2560 bis esquina Avenida Italia, frente al Hospital Británico. Bueno, muy bien. Gracias a Dios en este domingo tenemos a un invitado muy especial que es Monseñor Pablo Jordán. ¿Cómo está, Monseñor? Lo más bien, buen domingo para todos los radiodocentes con los brazos abiertos. Muy buenos días, monseñor. Aquí le habla Laura. Feliz domingo. Un gusto, Laura, de compartir con ustedes la mañana también. También aprovecho para retribuir los saludos del Padre Barriola, que es tan lindo profesor nuestro de la palabra de Dios. Bueno, muy bien. Monseñor, bueno, el tema que nos ocupa es este documento que los obispos han puesto a disposición de la ciudadanía en un momento muy especial, un momento donde se está hablando del suicidio médicamente asistido y de la eutanasia. Hay
discusiones parlamentarias, hay un proyecto de ley en el Parlamento. ¿Qué es lo que nos están proponiendo los obispos? Bueno, el documento se llama Afrontar el final de la vida, ¿no? Y, como sabemos, frente a una persona con enfermedad terminal y que está sufriendo, nos preguntamos, ¿cómo se afronta el final de la vida? Entonces, nos encontramos ahí con diferentes posiciones, como sabemos, en una sociedad plural como la uruguaya, y con este proyecto de ley que frente a esta problemática proponen quitar la vida, o sea, la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. Mientras que la propuesta que siempre da la Iglesia de defensa de la vida es aliviar siempre el dolor, porque esa es una sensibilidad que todo el ser humano tiene que tener, ¿no? Aliviar siempre el dolor, el sufrimiento, cuidando y valorando a la persona hasta el momento de su muerte natural. El documento resalta el valor de la vida humana como un valor absoluto, único e insustituible. Que si uno pierde ese valor, si lo deja de lado, después trae muchas otras consecuencias para la sociedad. Monseñor, una de las cosas que se está diciendo en la prensa, no solo en temas parlamentarios, sino que ayer en un programa cómico, pseudocómico, un político favorable, que está a favor de este proyecto de la eutanasia, deslizó algo así como el tema de no se puede dejar sufrir a la gente. ¿Es que la Iglesia está proponiendo dejar sufrir a la gente? Sí. Yo creo que yo también lo he escuchado de varias personas decir lo mismo, y es un error total. Justo la Iglesia parte de ser seguidores de Jesucristo, y Jesucristo es al revés. Jesucristo lo que vino a traer es afrontar el sufrimiento, que siempre habla de un límite humano, de un mal que esté viviendo, para transformar esa realidad, y lo hizo en su vida, y con una respuesta plena hasta en la muerte, en la resurrección. Por lo tanto, la visión cristiana siempre parte del ejemplo de Cristo. Nosotros pensamos que el sufrimiento no es una realidad buena, que siempre hay que superarla, siempre hay que aliviarla. Dios quiere la felicidad del ser humano, pero siempre el sufrimiento te enseña el límite del ser humano, y también la oportunidad para afrontarlo y transformarlo. Lo que propone la Iglesia, lo que propone el cristiano, siempre es aliviar el sufrimiento y el dolor, ¿no? Y cuidar, y la respuesta es cuidando, como decía al principio, cuidando y valorando a la persona en la enfermedad y hasta su muerte natural, ¿no? Monseñor, como esas cosas de Dios, son cosas de Dios, claramente que son cosas de Dios. Estaba leyendo hoy un artículo donde una vedette de esta argentina cuenta que la muerte de su madre fue el momento de la reconciliación con ella, y fue un momento muy importante. Y uno lee, y bueno, dicho por alguien de la farándula, ¿no? Y bueno, y digo, los que tuvimos la prueba de vivir la muerte de un ser querido, como que la muerte es un momento que si se vive bien es muy sanador, ¿no? Muy importante para el futuro de los que quedan vivos, y también muy tranquilizador, y seguramente muy lleno de gracia para el que está enfrentando ese cambio de la vida, ¿no? Ese cambio en la vida, ese paso de la vida a la muerte, ¿no? Esa persona que se va tranquila, esa persona que se va en paz, esa persona que se va rodeada de oración y sabiendo que se va con Dios, ¿no? Eso en definitiva es la propuesta que está haciendo la Iglesia, el caminar hacia ahí, no caminar hacia cortar artificialmente esa vida que no nos pertenece. Sí, el documento en un par de
momentos dice que es una gran oportunidad siempre la enfermedad y el sufrimiento. Uno puede, frente al sufrimiento y el dolor, que es muy sensible para para la familia, para todos, querer solucionar quitando la vida, y se termina todo. Pero uno puede hacer la propuesta que hemos estado diciendo, y el que lo realiza, como tú decís, y todos tenemos experiencia de eso, es un bien, se transforma en un bien para todos. Primero, para la misma familia, para las mismas personas que los rodean, el crecimiento humano, para las personas que se sienten cuidadas, protegidas, y también, claro, para encontrar un sentido distinto de la vida, de reconciliación entre las personas, y para que él también tiene la oportunidad de ser cristiano, de ser creyente, pero el que no lo tiene, justo se transforma en una oportunidad para encontrarse con Dios. ¿Cuántas experiencias hemos tenido, como tú decís, humanamente, de reconciliación, de valorar, de hacer la vida más humana, pero para los que estamos más directamente en la dimensión espiritual y del encuentro con Dios, porque en la vida estamos para encontrarnos con Él, la enfermedad y los momentos últimos de la vida se transforma en un momento especial para encontrarte con Dios. Lo que en la vida a veces uno estando bien se lleva la vida por delante y nos olvidamos de esa dimensión. En esos momentos como que tiene una disposición distinta, una disponibilidad distinta, y se encuentra la experiencia de Dios como pocas veces la podemos encontrar en lo natural de la vida. Monseñor, uno de los argumentos que se está escuchando también es los católicos o los religiosos no nos pueden imponer las creencias al resto de la sociedad. ¿Estamos en un tema de creencias? Primero, nadie impone a nadie, ni mismo Dios. Dios es el que te da la libertad y hace una propuesta. Eso de un diálogo, el documento está para el debate, no se obliga a nadie, siempre la persona es libre, ¿no? Perdón, ¿cómo me has dicho la pregunta tú? Sí, la pregunta es si estamos ante un hecho en donde los católicos están queriendo imponer sus creencias al resto de la sociedad. Y primero que no se impone nunca, y segundo que es un tema que escapa más allá de lo religioso, porque está fundamentado sobre el valor de la vida humana. Toda el orden jurídico, por ejemplo, de las sociedades en todo el occidente y en todo el mundo, está basado en el derecho de la vida, el valor de la dignidad de la persona, que es una reflexión desde el punto de vista ético, humano, desde la razón. Y si uno no defiende la vida como el valor absoluto, después es imposible sostener todos otros derechos humanos. Por lo tanto, todos los argumentos que se plantean son argumentos totalmente comprensibles. En un diálogo y de buena voluntad uno podría comprender qué es el bien para una sociedad, ¿no? Muy buenos días, Monseñor Pablo. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Pablo? Hola, Miguel. Hola, Miguel. Disculpen la demora y disculpe la audiencia, pero veníamos escuchando a Monseñor Pablo, que más allá de este documento que han hecho los obispos, él también tiene una voz más que aportar como médico. Y no sé si habían hablado de la importancia que tiene frente a este proyecto. No tengo miedo de calificarlo una vez más de inhumano, y de no saber de lo que escriben, porque están frente a este proyecto los cuidados paliativos,
que es ese equipo de profesionales que ayudan, colaboran activamente frente al enfermo, al paciente y frente a su familia, para que la muerte sea digna, sea menos dolorosa, no con un encarnizamiento terapéutico, o con cuando la expectativa no es la curación, puedan afrontar las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales también del paciente y su entorno. Disculpa que me haya intrometido. Miguel, un gusto de escucharte. Sabemos muy bien de tu amor por todo este tema y por la salud y la pastoral de salud. Por eso que tenés muy claro todo lo que significa, ¿no? Y como tú decías, el documento en la parte tercera habla en positivo, ¿no? De las respuestas que la misma sociedad ha dado a esta problemática y propuestas también. Y dentro de ella, bueno, siempre se utilizan términos ambiguos, porque por un lado o por el otro se habla de compasión. El asunto es siempre o dignidad de la persona o dignidad de la muerte. El asunto es qué se entiende por cada uno de estos conceptos que se está hablando, ¿no? ¿Qué se entiende por compasión verdadera, ¿no? Entonces en el documento, en la parte tercera, habla que, bueno, que la compasión realmente es acoger al enfermo como persona que está atravesando una situación dura, transmitirle lo valioso que es su vida, aunque el enfermo no lo pueda visualizar en el momento, sostenerlo en el centro de dificultad, rodearlo de afecto y de atención y poner los medios necesarios para aliviar el sufrimiento. Se trata de suprimir el dolor, pero no de poner fin a la vida del paciente. Y en ese momento el documento empieza a nombrar que la verdadera, auténtica compasión se vive en la familia y que el Estado tiene que respaldar a la familia, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino económico y social. Y ahí desarrolla todo lo que tú estabas diciendo de la importancia de la medicina, de una medicina respetuosa y atenta al enfermo, llevada adelante por la medicina paliativa, que significa también, como lo escribe la Organización Mundial de Salud, y lo importante que realmente la respuesta correcta a la enfermedad y al dolor en esto es la medicina paliativa. Y además en la ley 18.335 de los derechos y deberes de los usuarios de la salud, de los pacientes, hay un articulado donde respalda a aquellas familias, a aquel paciente, que las prestadoras de servicios, sean públicas o privadas, deben tener un equipo multidisciplinario para ir acompañando estos procesos que a veces son terminales y a veces no son terminales, a veces son de un paciente que tiene un accidente y tiene que estar 6-7 meses postrados en un CTI, en una cama, y los cuidados paliativos ayudan a que la calidad de vida sea un poco mejor. Pero sobre todo también para el tema, como hoy estamos hablando, de los pacientes que ya son terminales. Yo creo que el documento desarrolla sobre todo en las notas todas las leyes positivas que en nuestro país existen, protegiendo siempre la vida, ¿no? Y limitando este tema al ámbito de lo que estamos hablando ahora, de cuidar al enfermo, de que la medicina paliativa sea el momento de desarrollarse. Y también en las notas se van haciendo referencia a este proyecto y a los límites de este proyecto que se está planteando, ¿no?
Nosotros recordábamos ahora, acá en el Uruguay, que tenga yo, se empezó a hablar públicamente de los cuidados paliativos allá por la década del 90, cuando casi nadie hablaba. Y a raíz de la visita, una de las tantas visitas que hizo aquí a nuestro país el padre Mateo Bautista junto con el padre Vitale Droskevich, y que fueron recorriendo distintos centros de salud del interior del país públicos, con reuniones con los directores de esos hospitales y con el personal sanitario, hablando sobre la importancia de los cuidados paliativos, allá en 1991-92. Así que, como dice Laura, la Iglesia una vez más fue un poco adelante en cuando muchos miraban de reojo realmente lo que se quería proponer y exponer. Y acá después el doctor Marcos Gómez Sancho, que ha venido varias veces al Uruguay, un español, hasta el año pasado estuvo viniendo, este año pensaba recorrer varios lugares, junto con el Centro de Cuidados Paliativos del Hospital Maciel, han organizado una serie de conferencias y charlas sobre los cuidados paliativos, y podemos decir orgullosamente que la doctora Gabriela Piris del Centro del Maciel vienen dando lucha a favor de los cuidados paliativos y en forma bastante enfrentada a este proyecto que se quiere imponer desde algún sector parlamentario. Y así varios otros centros de salud, el Pereira Rosell, me consta porque uno ha estado cerca de todo el equipo de cuidados paliativos, el hospital policial y algunos centros privados también. Así que creo que es una tarea y una lucha que tenemos que dar todos, más allá si somos religiosos de tal o cual religión o si somos de la religión del sistema civil. En esto tenemos que estar, me parece, todos en la misma lucha. Yo te voy agradeciendo porque ya se nos está yendo la hora, monseñor. Pero sería para hablar mucho, esto a mí me apasiona, por eso para agradezco hablar... a ustedes siempre el programa, a ti que siempre está preocupado por todo este tema de salud integral, y bueno, y con esos grandes amigos que te acompañan ahí, Pablo y Laura, un gusto de poder compartir, y ya en algún momento seguiremos profundizando sobre el tema. Tú sabes que si la gente dice no, para que no sufran, sabemos bien cuánta gente está sufriendo, cuántos tienen dolores. Yo anoche, hoy no me podía levantar. Y bueno, y estas cosas hay que superarlas con algunos con fe, otros con medicamentos, pero bueno, y con buen humor también. Sí, pero bueno, yo doy testimonio que en tu vida también haces honor a esto, porque frente a los sufrimientos, cómo afrontarlo, ¿no? Y bueno, ánimo y muchas gracias. Nos estamos encontrando en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias. Una consulta que estaban recibiendo un mensaje. Monseñor Jordán, si mañana, fecha de San Pedro y San Pablo, me dicen, hay celebración por el Día del Papa. Sí, en la catedral a las 12 horas. A las 12 horas. Hay que ir con tiempo. Y el aforo de la catedral es cerca de 90 personas, creo, 100 personas. Bueno, bárbaro, la gente está atenta a eso también. Bueno, muchísimo. Buen domingo para todos. Igualmente, un abrazo. Chao. Presentó Óptica La Maison. En sus 90 años ofrece una amplia variedad de lupas con un 20% de descuento. Este espacio es presentado por... Cumplimos 135 años. Miles de historias empezaron acá, en nuestra mutualista que crece día a día, brindando una atención basada en valores cristianos, humana y de calidad a nuestros socios y socias, a quienes agradecemos la confianza.
135 años siendo un equipo preparado para grandes desafíos. Círculo Católico. Estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Este espacio es una presentación de Librería Paulinas, un centro al servicio del Evangelio y la cultura, donde encontrarás material de formación humana y cristiana, pastoral, litúrgica para todos los niveles. Librería Paulinas, Colonia 1311 Casi Yaguarón. Teléfono 968-20. Y en pedir disculpas a los amigos oyentes por haber llegado, como decía recién, un poquito tarde, pero a veces el hombre propone y Dios dispone, y bueno, y al mal tiempo buena cara. En este pequeño espacio, antes de pasar con el doctor Naguar, saludar a las hermanas Paulinas que están cumpliendo, la hermana Imelda y la hermana Isabel, 60 años de vida consagrada. En estas vísperas de San Pedro y San Pablo, se han dedicado no solo a la evangelización general, sino también a fomentar la cultura en su carisma paulino. Ya vamos a ver si un día de estos vamos a hablar directamente con ellas, la invitamos para que expresen ese sentir de la vocación tan especial como es difundir por los medios audiovisuales el Evangelio, la buena nueva, y todo lo que sea relacionado con la cultura. Así que para ellas nuestra oración y nuestro agradecimiento por todo lo que dan. Y ahí están en Colonia, que yo les digo a veces, el templo de ellas, la capilla de ella es Colonia y Yaguarón, entre los libros y todo el material litúrgico que tienen. Tenemos al doctor Naguar. Aquí estamos, doctor Miguel, ¿cómo andás? Bien, gracias a Dios. Escuchando la audición, disfrutando de todos los... se explicó y se trató en ella, que me parece que ha sido ampliamente valioso y que la audiencia lo tiene que haber disfrutado mucho. Sí, un tema que da para hablar todavía. Bueno, claro. Miguel. Bueno, en este espacio... Disculpame, pero viste cuando la cosa no anda como Dios manda. O anda como Dios manda y no como yo quiero. Exactamente, a veces se hace lo que se puede y no lo que se quiere. Sí. Bueno, el tema que estaba tratado ahí, Monseñor Pablo Jordán, el Evangelio que comentó Monseñor Barriola, encuadra dentro de nuestra posición o nuestra actitud para el día de hoy. Decimos que una sociedad que ha perdido la confianza en Dios, ha perdido la esperanza porque confía en otros dioses. Es decir, el valor de la vida humana, puesto en evidencia por este proyecto de ley que busca legalizar la eutanasia, ha llevado a un secularismo donde Dios no existe, o si existe, no nos dice nada. El hombre, el pensamiento moderno, se equivocó al considerar que el hombre sería redimido por la ciencia. El hombre es redimido por el amor. Eso es lo fundamental. Y eso es también la actitud de lo que hablabas tú, Miguel, y también Jordán, sobre los cuidados paliativos. El hombre solo puede aceptarse a sí mismo cuando es aceptado por algún otro. Por lo tanto, esta actitud de vivir sin Dios lo lleva al hombre a una soledad enajena de sí mismo. Cristo nos trae una nueva era, inaugura una nueva era, la era del perdón, del amor, de la responsabilidad,
de la solidaridad, el respeto por la dignidad del hombre. El primer respeto que debemos tener por la dignidad del hombre es el respeto por la vida. Don de Dios, que llega a ella a través de nuestros padres, pero es Dios el autor de la vida. Y es importante también, en un momento de crisis de conceptos, no entender que las respuestas derivan por mayoría, sino que las respuestas derivan por valores humanos permanentes. Y entonces, yo quisiera simplemente resaltar dos hechos fundamentales que están en la base del problema mundial, que es la crisis de la familia y un sentido perverso de libertad. La libertad, según nos dice San Juan Pablo II, en esa síntesis tan maravillosa que él acostumbra a usar, la libertad consiste en adherir libremente o no a una verdad objetiva inscrita en la naturaleza humana. ¿Qué verdad que hay en esa definición? Puesto que son verdades objetivas que están en nosotros. Muchas veces, hablando con los jóvenes, les explicamos cuáles son esas verdades objetivas, que no admiten una discusión si sí o no, puesto que están en nuestra razón humana, en nuestra existencia humana. Por ejemplo, la sinceridad. ¿Quién no sabe que la sinceridad es un valor que todos queremos de los otros? Nadie acepta la mentira. Conocemos mucha gente que le gusta mentir, pero nadie quiere que le mienta. La solidaridad, es decir, ayudar no solamente en lo material, que es fundamental para muchísima gente, sino ayudar a ser solidario con los demás, como nos dice el Evangelio, amar al prójimo como a ti mismo. Y en este momento que estamos viviendo la situación mundial de la pandemia del coronavirus, va a adquirir en esta nueva normalidad la solidaridad un rol fundamental, sentirnos cada vez hermanos y responsables los unos de los otros. Sinceridad, solidaridad, responsabilidad es otro elemento fundamental, puesto que si no somos responsables no podemos nosotros dar confianza a los demás ni pedir confianza a los demás. Por eso, libertad es sinónimo de responsabilidad. Yo soy libre no para crear lo que a mí me parece que está bien o está mal. Soy libre para seguir por mi voluntad los valores que puedo en condiciones de aceptar y de asumir. Esto pasa desde el Génesis, cuando Adán y Eva rechazan a Dios aceptando la propuesta del maligno, que seréis como dioses. Por lo tanto, la libertad es fundamental para acentuar y vivir esos valores que están en nuestra naturaleza. La fidelidad, es decir, el compromiso libremente asumido, quiere decir cuando hablamos del matrimonio, esa fidelidad que nosotros nos prometemos el uno para el otro. Pero no solamente esa fidelidad fundamental en la vida familiar, sino la fidelidad en todos nuestros actos de la vida. Ser fiel a aquellos que nosotros hemos aceptado libremente y cumplir con él. Y para terminar, digamos, en este brevísimo espacio de tiempo que se hace difícil hacer una síntesis, digamos que inteligencia y voluntad, de ahí nace la libertad. En nosotros el hombre tiene conocimiento por su inteligencia y tiene la voluntad para orientar su libertad hacia el bien o al mal. Y en esta sociedad que es materialista, donde se propone el pasar bien físicamente, nos cuesta mucho aceptar esa actitud. Por lo tanto, no somos libres para hacer lo que nosotros queremos, sino somos libres para ser responsables y aceptar estos dones naturales que nuestra propia naturaleza tiene. Por lo tanto, se niega ahí valores de la naturaleza para por de esa manera tratar de hacer lo que a nosotros nos plazca, nos parece. En esta sociedad materialista quisiera finalizar nuestra breve intervención con una anécdota, un cuento, digamos, que muchas veces
lo usábamos en las charlas con los jóvenes. Se trata de un sabio, de un rico que va a consultar al sabio diciéndole: tengo todo, no me falta nada, dinero, pero no soy feliz. Y entonces el sabio le muestra un vidrio por la ventana y le dice: ¿qué ves ahí? Dice: veo la gente que pasa, el mundo, los árboles, bueno, todo lo que se puede ver exteriormente a través de una ventana. Y enseguida le muestra un espejo y le dice: ¿qué ves aquí? Me veo a mí mismo. El espejo estaba azogado por la plata, se azoga con plata, y por lo tanto se veía a sí mismo. Bueno, entonces esta sociedad materialista, esta sociedad consumista, esta sociedad que se ha alejado de Dios, se ha alejado del verdadero sentido de la vida, y al perder el sentido de la vida busca en lo sucedáneo encontrar aquella felicidad que no se la va a dar nada ni nadie. Entonces el Evangelio de hoy, los comentarios que han hecho, ha sido muy claro al respecto. Me debo de terminar acá porque el tiempo llega a su final, agradeciendo como siempre a la audiencia la apertura de las puertas de su casa, de su corazón, a haber escuchado a Monseñor Barriola, a Monseñor nuestro obispo auxiliar, y a Pablo y a Laura, y para ti, Miguel, un gran saludo, y con todo cariño le decimos hasta el próximo domingo, Dios mediante. Bueno, muchas gracias, Miguel, un fuerte abrazo. Igualmente para ti. Bueno, Laura, Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Bueno. Quedamos sin el santoral, pero solamente decimos que mañana la gran fiesta, la solemnidad de San Pedro y San Pablo, esas dos columnas de nuestra iglesia. Y como decía Monseñor, la misa en la catedral se realizará a las 12 horas, con un aforo de 90 y algo de personas. Nos despedimos. Bueno, feliz domingo para todos. Muy feliz domingo para todos, que tengan una semana con muchas bendiciones. Muchas gracias, Pablo y Laura, por llevar adelante esto hoy. Un placer. Este espacio fue presentado por... Cumplimos 135 años. Miles de historias empezaron acá, en nuestra mutualista que crece día a día, brindando una atención basada en valores cristianos, humana y de calidad a nuestros socios y socias, a quienes agradecemos la confianza. 135 años, siendo un equipo preparado para grandes desafíos. Círculo Católico. Estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, y muy especialmente en nuestros queridos enfermos, en aquellos que están solos o se sienten abandonados, en los que tienen pensamientos suicidas, en aquellos que están privados de libertad, o en los que lloran la muerte o la partida de un ser querido. A todos, a todo el personal de la salud, aquellos que trabajan por la vida, aunque se sepa que están en la etapa terminal, por todos aquellos que acompañan, dando dignidad y dando esperanzas, no solo físicas, sino también espirituales al paciente. Que el Señor los bendiga, los acompañe y descienda esa gracia, esa bendición sobre cada uno de ustedes. Que así sea. Hasta el próximo domingo, Dios mediante. Adelante, siempre adelante. Cuando nace un nuevo día, hay que dar gracias a la vida. Hay luego que seguir viviendo con esperanza, con solidaridad, con los brazos abiertos. Adelante, siempre adelante.
El País te trae la colección Cuentos Clásicos por Verónica Leite. 12 libros de los cuentos más populares de la tradición oral, seleccionados e ilustrados por esta reconocida autora. Caperucita Roja, El gato con botas, La Bella Durmiente y muchos más. Para revivir la